Bueno, señores, regresamos con el siguiente. Bueno, señores, regresamos con el siguiente. Puta, por favor, trae una cerveza, señor. No, bueno. Señores, regresamos con el último segmento. Vamos a hablar sobre conflictividad social y. No es matamoscas, ¿no? Pesado, El matamoscas de Guido. Se lo agarró, se lo llevó, huevón. Y el tema de consulta previa. Ahora, acá hay una pregunta que tú le querías hacer acá, señor. Sí, o sea... Porque tienes un planteamiento, una idea. Sí, yo tengo un planteamiento respecto a la consulta previa. O sea, a nosotros nos encanta llenarnos de mecanismos. En tema de medio ambiente estamos repletos de mecanismos y la gente tiene una falsa idea de que el Perú, en materia legislativa de medio ambiente, estamos atrasados. No solo estamos atrasados, sino que somos de los primeros en Latinoamérica. O sea, la legislación peruana es sumamente densa, es muy completa. Ecuador nos gana un poco, y está Perú, y las demás son más permisivas que la peruana. Pero en el tema de participación ciudadana, cuando se habló de consulta previa, en el convenio 169 dice textualmente que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa. Es una de las cosas que leí. Pero nosotros tenemos un proceso de participación ciudadana que incluía un taller informativo, 2 talleres informativos, 3 talleres informativos y una audiencia pública. Entonces, eso configuraba tácitamente una consulta previa. Ya era una consulta Ya era una consulta previa. O sea, lo que yo decía es, ¿por qué no reforzamos estos mecanismos? Y a la OIT le decimos, oiga, pero esto es una consulta previa. Pero eso es lo que pasa en todos Lo lados que del hemos Perú. hecho ahora es el Perú es otro meter leyes mecanismo, nuevas claro. y no arreglas realmente las que tenías Hemos ahí. hecho otro mecanismo que generó una expectativa grandísima porque le pusieron nombre consulta y la gente lo confundió con plebiscito. Claro. Entonces, la gente cree que le va a preguntar, ¿quieres petróleo o no quieres petróleo, señor? Levanten la mano, 50 sí y 30 no, listo, sí, todo el mundo se abraza porque sí quería. No es así. No. Y entonces, No es van- vinculante la consulta previa. No, pero además... La gente no entiende eso. Claro, pero además, o sea, van al taller pensando que va a ser eso. Y salen tristes porque dicen, oye, acá nos tomaron el pelo. Es bamba. Nos explicaron lo que iba a haber, no sé qué, nos preguntaron, son 6 y medio. nunca votamos. Y nunca votamos, no hubo plebiscito, sí, no, yo estaba listo para votar por el sí, tú por el no. ¿No? Oh, weón, pero soy sincero, yo cuando empezaron a hablar de consulta previa hace mucho tiempo, yo pensaba que era así. O sea, que vamos a preguntar, ¿quién quiere esto? ¡Ya! Pero es, Yo pensaba es eso, una idea es lo generalizada. que yo pensaba. Entonces, yo lo que digo es, o sea, ya no se puede, ¿no? Porque ya está. Pero ¿por qué en ese momento no se dijo, señores, esto está implícito en el proceso de participación ciudadana? No creemos otro mecanismo porque nos encanta crear mecanismos. Sí. ¿No? Reforcemos este mecanismo que debería funcionar. No sé si, o sea, Sí, si es legalmente posible, sí, funciona. No. Lo que pasa es que hay una serie de obligaciones que te da el haber firmado el convenio y estándares en torno a cómo se entiende el convenio. Entonces, lo que yo tengo entendido es que el trabajo que se hizo con la producción de la ley de consulta previa respeta esos estándares. Y digamos, mal no le ha ido tampoco. El otro día leía a Iván La Negra y contaba la cantidad de procesos que están en marcha y no es poca cosa, ¿no? Sí, pero o sea, esos mismos procesos están con el tema de estudio de impacto ambiental. O sea, al final, tú cuando conversas con la gente, se van con esa sensación de, oye, pero ¿cómo fue? No, es que, esto, vamos, no? lo que hay que aclarar, y además ahí el Estado tiene un rol clave, es que la consulta previa no es vinculante. La consulta previa no es vinculante y hay que machacar la Pero idea. ahí Hay un eso lo problema sacamos porque después. entonces no es consulta. Eso es lo que pasa en la cabeza de la gente. Por eso que tú tenías la idea. Claro. Porque es perfectamente lógico. Cuando te dicen te voy a consultar, te voy a consultar es ¿Sí o no? sí o no. Pero es que, claro, lo que pasa es... Y no es pero- verdad, porque si tú te lees el asunto, una consulta no necesariamente O sea, vas No, para un y sí la o un idea, no. la idea es, oye, vamos, Pero es tu lo que te queda en Estado la y tu cabeza. empresa, esfuérzate un poco, que Carajo, el proceso claramente. haga que la Ahora, gente quiera el proyecto, lo que ¿no? pasa es que- Va a traer recursos, Sí. van a cuidar el medio ambiente para que no haya ningún Lo que daño. pasa es que es paradójico porque en ese momento la empresa no interviene. La Claro. empresa en ese momento, es más, casi no existe. Claro. Y durante los primeros talleres, la empresa es así con video de palo también. O sea, yo digo, se creó un mecanismo que es exactamente igual al primer taller informativo del estudio de impacto ambiental. O sea, creamos un pre-taller antes de nada y informamos menos. Pero al final eso siempre, o sea, caemos en lo mismo. Hay una serie de cosas o movimientos que hacen que la gente espere más de lo que va a recibir en un momento. Y ocurre un problema hay un tema clave en el tema que además vincula el tema de consulta previa con conflictos sociales, que es el tema de la información. O sea, aparentemente el Estado en muchas instancias piensa que porque algo sale publicado en el peruano, listo, se comunicó, oye, pero no, ¿por qué estás haciendo esto? Mira, hay un artículo de una ley que publiqué hace 2 meses, acá tengo el panfletito del peruano que dice que no puedes hacer eso. Y es como que, oye... No, y es graciosísimo porque te obligan a informar en medios de consumo masivo. Claro. Entonces, anda pues a la comunidad en el río Pisqui, que se demora 7 horas en Claro, Piquepeque en claro. llegar. ¿Y qué medio masivo están ahí sentados? Claro. ¿Qué leo?
totalmente desfasados con la ¿Qué realidad. radio? No, radio, ¿qué radio? Bueno, o sea, ¿Qué tele? ¿qué? ¿No has leído el peruano, huevón? Sí. ¿Ah? ¿No has leído el peruano? Ahí es el peruano del mes pasado, ¿no? Totalmente desconectada. No, si llega. Sí llega. Totalmente desconectada de la realidad. No. Mira, te pongo un ejemplo que es de locura. La ley de residuos sólidos, para traslado fluvial en río, necesita una barcaza. Tiene que ser en barcaza. Entonces las comunidades generan residuos. Ya pues, pero la comunidad, el río, desde mayo hasta noviembre no llueve, se seca, la gente está caminando. ¿En qué barcaza va a sacar la basura? Ese peque, ¿no? Está prohibido, multa por Claro, violación. es absurdo, No, totalmente entonces, Lo tiras por ahí, claro. Ah, al Claro, final entonces, terminas- yo por eso digo este tema de que parece risas y salsas, o sea, tú les, No. o no se pase, pues, ¿no? Claro, al final, y eso en todo, hasta en educación. ¿No? Yo imagino, yo imagino hasta lo que enseñan en los colegios, no tiene nada que ver con las realidades que viven. No, Y ahí, tiene nada que ver, no, y ahí, disparate. por ejemplo, hay un programa súper interesante, el IEP, con la Fundación del Banco Continental, que se llama Leer está adelante. Leer está adelante, que unos componentes es adaptar los materiales de comprensión de lectura a las diferentes regiones, Claro. con animales de la zona, leyendas de la zona. Tú ves las pruebas de ingreso y las pruebas de salida y son unos Son resultados espectaculares. impresionantes. Para O sea, mí son impresionantes. funciona. Eso funciona. Pues Eso claro, funciona. ándate a, no sé, a Pampacolca, en Castilla, en Arequipa, Yo he estado. y ponte, yo también. 8 horas en Ah, cómic, bueno. Claro, una cómic que y- tú lees a la semana. Y ponte a ponerle casos para que aprendan a leer sobre, no sé, pues, Sobre las Islas Guaneras. la sirenita del mar. No, pero mira. No, weón, Fedor Dostoyevsky, weón, algo de la nieve, algo weón, rusa, ¿sí? ¿Qué mierda están hablando, weón? Es delirante. Mira, en el río Pisqui, o sea, entre Pucallpa y Tarapoto, en uno de los brazos que sale al Ucayali, el río Pisqui. Para llegar a la comunidad que está más arriba en la cabecera te demora 7 días en Pequepeque porque no hay otra forma. ¿No? A menos que uses logística de una empresa, ¿no? Que puedas un Claro, helicóptero ya. y volar. Tú llegas a esa comunidad donde yo he estado, vas al colegio y encuentras un material, pizarras táctiles, o sea, unos modelos del hombre así alucinantes, todos arrimados, porque no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de esa gente. Claro. Entonces son materiales que se están desperdiciando porque el Estado compró en mancha. Esas computadoritas Sin azules, ¿te conocer, acuerdas? claro, las O baratas. bibliotecas, ¿no? Los libros- Bibliotecas de primera. Las bibliotecas de primera. aula en el Perú son básicamente almacenes de libros. Pero son así, Claramente. no lo vas a leer Claro. porque... Porque, claro, o sea, no es simplemente dar el libro, tienes que hacer toda una estrategia dinámica de de la- fomento del hábito de la lectura. Totalmente. Claro. Y Es que este hay que chico traer a es María León, absolutamente huevón. irreal, o sea, es irreal lo que está viendo, ¿no? Es esto no entiende. Claro, totalmente. Y entonces, esta gente sí tiene una decepción fuerte. Yo una vez discutí seriamente con una antropóloga de una universidad conocida, porque lo que pasa es que... ¿La Vallejo? No llegan a ese nivel de discusión. No había chelas de por medio. Lo que pasaba era que estábamos en una comunidad muy alejada haciendo un trabajo y luego en la noche conversando, yo estaba deprimido porque le dije, a esta gente le están hablando de desarrollo cuando es imposible tenerle desarrollo donde están. Acá no se puede, acá esta gente hay que retirarla de acá y llevarla a un sitio donde tenga auxilio realmente. Mierda, te ¿no? poniendo como el Lito, O sea, como el Benetti, huevón. donde tenga un río, o sea, viva, conserve su forma de ver, pero así es más fácil auxiliarla, ¿no? Claro. Y mientras el Estado ve cómo las protege, porque están acá, están desprotegidos. Y ella me decía, no, pero tú, ¿por qué traslocas o sea, por qué interpolas tu concepto de felicidad? Le decía, pero, ¿cómo que traslocas? Hace un rato vino un señor y me dijo, ingeniero, a mi nieto le ha picado una víbora y se está muriendo, ¿puede ir a verlo? Entonces voy yo con un médico, que llevé yo de casualidad porque voy con un médico que tiene todos los equipos posibles y le mete antiofídico, no sé qué, le salva la vida. Luego viene y me dice, mira, se va a salvar, pero tiene quemaduras porque esto le produce quemaduras, necesito un tratamiento que yo no puedo darle acá, tiene que irse para allá. Es decir, ¿cómo lo sacamos de acá? Claro. Decía, o sea, no seas indolente, no seas indolente, ¿no? Hay que hablar con estas personas y hablarles cuál es su realidad acá. ¿Pero tú crees que No, es pero posible también- hacer ese No, cambio? No, hay un tema- sé, hay no, un te- tema- No, tú es, digamos, un Sí, deseo, Hay un una tema de volada. cambio de paradigma en el Estado que es Digo, hay que fundamental, ayudar, ¿no? O sea, hay que llevarles uno ve, ayuda, ¿no? uno ve Claramente, huevón. Hay que en llevarles las ayuda. buenas prácticas de Ciudadanos al Día, los esfuerzos que hace RENIEC para llegar a todo el Perú y a subirse a la balsa, cuando se tiene que testigo. subir a la Soy balsa testigo. y pedirle a la Marina un bote para... O sea, Sí. porque claro, esa tiene que ser la función del Estado, Claro. no está detrás de tu escritorio Mira. esperando que la gente venga. A sacar su DNI. Sí, yo he Claro, sido si no, testigo- he sido anda testigo donde está la excepcional gente. de un hecho alucinante en la Reserva Territorial Nahua. Se llama Reserva Territorial Cuapacori Nahua Nanti.
Porque a un inteligente le puso Cuapacori significa asesino en Machiguenga, ¿no? Y los Machiguengas detestan que le digas Cuapacori, es absurdo, ¿no? Pero bueno, por eso yo le digo que lo dan a Guanante. ¿Ya? Es un infeliz. En fin, la primera comunidad que tú te topas es una comunidad que está en contacto inicial, o sea, no hablan el idioma, pero tienen comercio, ¿no? Y después ahí hay grupos nómades, familias nómades, ¿no? Entre más subas a la cabecera. Pero Reñec estaba entregando DNIs. Esta gente, al enterarse que Reñec estaba en una comunidad más abajo, caminó como 10 días al borde del río porque sabían que estaba Reñec a una distancia alcanzable para ellos. O sea, existe esa voluntad de esta gente. Alucinante. El Banco de la Nación también 10 de la tiene- mañana y 10 de la noche y comenzaban a llegar grupos familiares, se sentaban. Le preguntó a una persona de la comunidad, me dijo, son nuestros hermanos de esta comunidad que están viniendo por el DNI. Y al día siguiente haciendo su colo ordenadito. ¿Y cómo se enteran? Y- ¿Cómo se enteran? Porque lo que pasa es que la información llega de comunidad en comunidad. O sea, las que Ah, tienen va esto, pasando- claro, y la comunidad que está más cerca a la reserva tienen familia, no sé qué, Vale. entonces le dicen a un familiar que le avise que no sé qué. Y eso es entran algo, y van. es algo fundamental que tiene que haber en el Estado peruano, porque vamos, el tema de buenas prácticas lo impulsa una ONG, que es Ciudadanos al Día, pero hay un tema de promoción de buenas prácticas replicables que hace una política de Estado. Claro. O sea, digamos, si a Reñec le funciona esto, a registros públicos también. Claro. Y si a registros públicos, al Banco de la Nación también. Claro, digamos, ya no inventar la pólvora Entonces, cada uno por su sí, lado. Que no claro, llegue claro. a Reñec solo, sino que llegue un módulo de atención al ciudadano que tenga 5 instituciones juntas que vayan y suban Pero todo el esa no río. es una idea vieja. No, Perdón, claro. no es una idea nueva, es una idea No, relativamente es, vieja. es sentido común. Totalmente. No, y la otra es, mira, para el tema de conflictividad social, hay un conflicto porque todo el mundo siente desconexión con Lima. Entonces ven que Lima tiene todo y yo no tengo nada, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú trabajas un plan de desarrollo en una comunidad que está alejada, tú lo que tienes que hacer es dejar un plan que tenga ganchos para que se agarre con la comunidad de acá y la comunidad de acá. Sobre todo cuando son cuencas, ¿no? En una cuenca tienes que trabajar pensando en que es una cuenca. Claro. Entonces tienes que ir a la comunidad a decirle, mira, vamos a trabajar un plan de desarrollo real, bueno, y vamos a dejar brazos para que tú te anexes con la del costado y la del costado y trabajar todos juntos. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Llega una municipalidad y dice, bueno, plan de desarrollo, estás en el fin del mundo, está hecho leña el funcionario. Y dice, ya compadre, ¿qué necesitan? Necesitamos pequepeques, machetes, ollas, listo, ¿cuántos? 10 y unos botes de sal de caliente, 10 más esto, no sé qué, y siempre el salón comunal, una cosa de cemento grande porque hay un billetín ahí también. Ya. Listo, eso se hace, eso no es un plan de desarrollo, eso es un wish list, una lista de Claro, deseos. Claro, güey, la carta para Manuel. Claro, güey. la carta, claro. Es una carta para Y a ver que eso que se cumple, no sé qué. Y al año siguiente van, ¿qué cumplimos? Trajeron Huevo. 5 motores, no los 10. Ah, faltan 5 y apuntan. Así es. Y yo, o sea, ya. cuando estaba más entusiasta con el tema del desarrollo, hice un plan así súper bacán, con brazos todo, y hablé con una ONG, que era la ONG que dominaba cierto escenario adelante. Ajá. Y simplemente, como Laura León, me tiraron la puerta en la cara. Va a decir, oye, pero aquí anexada, ¡pum! Pero eso que has dicho me hace pensar en que de repente ya no eres tan positivo en este tipo de términos. Has perdido un poco la... Cuando era entusiasta con el Sí, desarrollo. sí, claro. O sea, pasa, es que yo Lo ves medio oscuro el panorama. Totalmente. Ya. Yo me he dado tantos portazos que digo, ¿sabes qué? Honestamente acá nadie le interesa. O sea, estamos Claro, hablando de... Sí, porque además... Estoy arando en el mar hace rato, ¿no? Y no solamente en términos del Estado como presencia, sino la falta y ausencia total del Estado en cuanto a, Sí. por ejemplo, que son tierra de nadie. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, son lugares donde, como tú me contabas hace un rato, matas a alguien. No, pero vamos, problema. veamos también, por ejemplo, las estadísticas de la Defensoría del Pueblo. No es que los conflictos sociales están necesariamente en sitios así absolutamente alejados, ¿no? Donde llegar te cuesta días de caminata. Claro. Hay conflictos sociales en zonas muy cerca del urbano, en ciudades y tal. Porque claro, hay esta idea en el gobierno que es deja que se quejen Exacto. hasta que tomen Hasta una que revienten. carretera. Pero y si eso, toman la eso carretera parece- y hay otra vía. Eso es no, no, voluntario, porque de verdad que parece que fue hecho a propósito. No, o sea, no hay un no. sistema, Porque- Sí, es no hay eso. un sistema Pero, ¿qué nacional pasa? de O sea, prevención de conflicto y de tratamiento de Mira, conflicto. No, no, si no, no, no tiene herramienta. este panzón, Una oficina, llega, no un sistema. Llegó a su Llevas- jato así, agarramos el periódico y decimos, esta hueá va a explotar el próximo año. ¿No? Sí, Mira, esta está jodido. te- Esta hueá el próximo mes la van a cagar. Y ahí Mira. pasa el mes y pasa. Mira, O sea, no somos gurús, weón. para entender un poquito, Qué loco ¿qué esa pasó huevada. ahorita en una mina del sur? En una mina del sur ahorita que hubo un par de muertos, comienza el conflicto, revienta el conflicto, va el Estado, no sé qué, todo un chongazo, se paró el proyecto que estaba a punto de salir. ¿Qué es lo que ocurría? Hace 9 años el proyecto se separa, se vende. Era una mina muy grande, pero una cuestión de monopolio en China, no sé qué, deciden partirla, ¿no es cierto? No podía ser el mismo dueño, por una cuestión de una ley que no era data. La parte, entonces uno de los socios dice, bueno hermano, acá íbamos a poner un ducto que iba a pasar trayendo el mineral y se iba hasta allá.
pero como ya estamos partidos no nos conviene, Claro. vamos sacándolo en camión. Eso lo llevaron porque es parte de la aprobación del estudio de impacto ambiental. ¿Esta mina cuál es? Las Bambas. Las Bambas, ese Fue- problemón que ha habido sí, de la fueron a las Bambas y aprobaron el estudio así. O sea, quiere decir que se reunieron con la gente y no Claro. sé qué. Entonces la gente, bueno, que está ahí aburrida, dice, ya, anda al diablo, o sea, total, y esto está aprobado, ya listo. Claro. Pasan los años, pasan 8 o 9 años después, pasan los años y revienta el conflicto por esta estupidez. Porque iban a sacarlo en camión, entonces les mintieron, le dijeron que los camiones iban a tirar el material, Claro. que iba a ser bulla, no sé qué. Cuando Claro, no, le hay una mintieron, serie de medidas de Les control. mintieron y por otro lado, el Estado, Desapareció, no ayudó en nada. nada. Pero mira, Hasta que hay muertos. La Ahí falta de todo- herramientas. ministros. Ahí el Estado tiene que decir, acompaña al proyecto que le conviene y decir, señores, ¿cómo va a ser? Como ahora vamos a sacar en camión las cosas, ya no vamos a contratar a 50 personas de mano de obra no calificada. Vamos a contratar a ellos, más 50 más de esta comunidad, a los que vamos a formar como técnicos de mando medio, porque necesitamos conductores calificados, necesitamos Puta. gariteros, necesitamos un montón de Ayudas gente un culo a que la antes comunidad. no necesitábamos. Exacto. Y como tenemos tiempo, lo vamos a formar ustedes. ¿Qué les parece? Oye, esa gente te abraza y dice, caramba, por fin, además, voy a dejar de ser mano de obra no calificada y tú me vas a formar. Oye, gracias, mañana, si este proyecto es bueno. Pero no, todo el mundo se quedó callado como huevón. Puta Y boom, revienta Y explota, hay una muertos y estupidez. recién aparece en la prensa Claro. y ahí funciona la hueá. Claro, y si funciona, porque Claro. ahorita le revienta, o sea, echan fuego pero quedan ahí sus cenicillas, ¿no? Claro, Por ahí claro. revienta. Y llega Cosito con su manguera. para el fuego. Ya, Pichazo. vamos, cerramos. Sí, bueno, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Realmente Gracias a le hemos ustedes. pasado caer, risa de puta madre. Nos hemos madre. enterado un montón de cosas. Sí, yo Pajazo, creo que en vamos a serio. repetirla y Sí, de todas maneras, de todas Sí, maneras. tenemos un tema, además, siempre que hablamos de este tipo de problemas, tanto de conflictos sociales como de comunidades, la visión siempre del antropólogo, ¿no? Y yo te digo, hago mea culpa de eso, yo les creo bastante, pues porque, por el otro lado, ¿quién está? La empresa privada. Sí, Bueno, pues. entonces no es así, ¿no? O sea, hay una serie de cosas, creo que hay un punto medio interesante que... Pero Mira, Claro, yo me he claro. pasado 10 años de mi vida, yo soy ingeniero ambiental. Los últimos 10 años he estado metido en comunidades y viendo los dos lados porque también trabajé en la empresa. Entonces viví pues 4 años en la comunidad Artiba de Camisea. Entonces son amigos míos, gente a la que le tengo muchísimo cariño, toda esa cuenca, los conozco. Pero además luego me tocó trabajar en una empresa, entonces conozco los dos lados y cuando veo que la gente opina y no tiene idea, realmente me indigna. Y salen en la televisión, y salen hablando como grandes conocedores y la primera pregunta es, oh compadre, a propósito que nunca te he visto. Yo aprovecho, antes de terminar el programa, bueno, agradecer la invitación. Y también creo que es una elección donde hay candidatos jóvenes en muchas listas y gente valiosa. Gente valiosa en el fujimorismo, gente Bueno, valiosa. yo Bubucela, carajo. Gente valiosa en la lista de Alianza Popular. Entonces, lo que yo quiero aprovechar es que, bueno, que los inviten también Ya. y tratar de poner los focos en la lista, en la elección ¿Quién sería la parlamentaria, base? que no sea simplemente marco el mismo símbolo. No, claro, claro. Y también aterrizar lo más posible en propuestas concretas, porque yo sí creo que es posible tener un Congreso más decente y creo que esta es la oportunidad para Yo creo tenerlo. que más que posible es necesario. Es fundamental. La democracia no, sí lo requiere. No estamos jodidos. Bueno, muchas gracias. Chao, Próxima chicos. semana, chao chicos. Carajo, no se durmió Pupi. Puta que onda, la vez pasada que me estoy durmiendo. Sí, no.